¿Qué pasa Sí. con el otro lado? Ok. Pero no el otro lado, sino el lado que quedó en el medio. El lado que quedó en el medio, vos estás hablando de la mismísima Pato Bullrich. Cambiemos Claro, juntos por sí. el cambio. Bueno, ¿Qué pasó ahí? primero que nada tenían que salir a remontar de alguna forma una suerte de derrota. Porque si bien son el espacio segundo en votos en las PASO, individualmente sacaron muy poco los dos candidatos. Te hago una pregunta. Sí. ¿Qué tanto tiene que ver el imaginario Sí. colectivo de comunicacional que se dio en el después con el resultado? Porque se veía algo como que si bien el resultado había sido muy parejo entre los tres, Sí. ya en su tono se daba perdedor ese espacio. Y salió así, era como que el lunes siguiente los primeros que empezaron a errar comunicacionalmente fueron los de Cambiemos. Sí, totalmente. Totalmente, porque era como que primero que nada ignoraban el hecho de que habían perdido en las PASO, ¿no? Algo que, como vos dijiste, Massa no pasó en ese espacio, ¿no? Entonces, Claro. ellos mantuvieron el discurso que venían haciendo de con nosotros el país va a estar mejor, Bien. ¿sí? Somos lo contrario al kirchnerismo y Bien. somos un espacio que es contrario al kirchnerismo, pero que es real, que no es un salto al vacío. Tildaban Bien. todo el tiempo a Milei de ser un Sí. extremo. Bien. Es como decir, estamos en medio de dos extremos y somos el equilibrio perfecto, ¿no? Ok. Es algo que en principio prendió en una parte de la población muy marcada que de alguna forma necesita esa idea de estabilidad, de seguridad, de tranquilidad, no solo una revolución como por ahí plantea otro espacio. Claro. Bien. Pero, ¿qué pasa? Hay una parte de la población que se quedó muy prendida a otro discurso, que después lo vamos a analizar, el discurso de Milei, Sí. y hablarle de esa esperanza, ese cambio con palabras muy, podemos decir, abstractas, ¿sí? Bien. Caían Sí. mucho en las formas abstractas, no le prendió. Tuvieron grandes crisis de comunicación, como fue el caso Melconian, del cual los medios no se hicieron eco, ¿sí? Bien. Tenían un gran problema a la hora de plantear propuestas, teniendo a una parte del electorado opositor, ¿sí? Que pedía propuestas y militaba propuestas. Te hago una consulta. Se veía también el análisis cuando nosotros escuchábamos la candidata principal, Sí. que era una candidata de títulos. Sí. Comunicacionalmente, títulos tiraba muy bien. Creo que eso fue lo que hizo que le alcance para ganarle a la reta a la interna. Claro. Sí. Tuvo una muy buena tiraba campaña frases, previa. eslogans cortos, pero Sí. cuando tenía que hablar en profundidad, yo veía que no tenía las herramientas comunicacionales para Total. poder... porque quizás en su cabeza... Para poder defenderse en vivo. Sí. En Yo- su cabeza por sí yo creo sola. que las ideas estaban, pero ¿qué tan importante es que un candidato a presidente tenga para vos un nivel de comunicación verbal, no verbal? Porque yo lo veía en el debate Sí. y no, o en oratoria. Y Para eso. mí es muy importante que pueda defender un proyecto de gobierno y no solo un área en particular. Y después un problema también grave, ya fueron gobierno, ¿sí? Y había muchas de las cosas que decían que los retrotraía a ese discurso de la época del macrismo puro. Y es como decir, estamos diciendo lo mismo que antes, y antes tuvimos la oportunidad de hacerlo y ahora no. Ahora, estos son algunos de los motivos por los cuales, desde mi perspectiva personal, falló la campaña de Bullrich. Pero no termina ahí, Ok. porque hubo un cambio brutal, Sí. ¿sí? Este domingo, cuando salen terceros. Técnicamente, antes de salir de acá, ¿viste algo Sí. positivo en la campaña? Sí, vi algo positivo y es un diálogo político, ¿sí? Entre distintas fuerzas, se mostraban moderados, lo cual le jugó en contra a esos votantes que querían algo más revolucionario que planteaba Milei, pero se mostraban moderados, mostraban un gran equipo, una gran unidad de gente, de especialistas y demás, pero bueno, la falta de contenidos, lo abstracto en su campaña y sobre todo... Yo creo, ¿sabes qué? Sí, y Que- sobre todo una figura presidencial como lo es Pato Bullrich, que se la notaba cansada, se la notaba agotada. Perdida. Sí, 10 le terminó años más. jugando. Y otra cosa más, Sí. es muy difícil remontar un resultado de haber salido último, por así decirlo, haber salido tercero, cuando acá se juega al todo o nada constantemente en Argentina. Y Sí. también algo que a mí me parecía que Sí. es, uno no puede llegar tarde. Mm. Sí, En comunicación no puede llegar tarde uno. Y No. yo lo que veía era que, bueno, no sabe de economía, buscas a Melconian. Claro. Bueno, entonces se le están yendo los radicales. En la última semana pones a la reta. sí. Entonces, a mí me pasó algo que mientras las demás fuerzas estaban anticipando, A todos esos cambios. Juntos por el Cambio iba tratando de comunicar sobre la marcha y tenía una gran Claro. división interna, que eso es muy difícil. Sí. Cuando vos tenés en una misma organización, Sí. en un mismo sistema,
versiones tan apuestas. Es difícil. Es muy Claro. difícil. Una cosa más, Mati. Sí. ¿Qué te pareció la influencia del debate político para ese espacio? Fue terrible. Sí, Fue sí, terrible, fue porque terrible. para mí se convirtió en un meme. Se convirtió en un- Básicamente se convirtió en un meme la candidata a presidente. Sí, y quedó muy opacada por, no sé, los problemas de Castañera o Sí. Schiaretti, personajes que quizá en votos estaban De totalmente... Bregman. Sí, es verdad, perdón. Castañera, no. también, Están por- no, ¿Querés hacer un- eso pero estuvo es en de otra otra rama de izquierda. Sí, Claro. pero no estuvo en la coalición, No. se presentó aparte, sí, de ¿Querés Bregman. hacer Carrió. un comentario Sí. de esos dos espacios? No, esos dos espacios de Schiaretti y Bregman, bueno, se mantuvieron fieles a sus ideales, ¿sí? Bregman, su línea política de izquierda, en contra de Sí. todo Yo el creo que fueron mundo. grandes ganadores, ¿eh? No, yo no lo creo, la verdad. El único que, bueno, Schiaretti un poco sí, Sí. Pero- ¿Y Bregman por qué no? porque no pudo superar el umbral de votos que suele tener. No, Pero no Bregman pudo crecer. necesitaba conseguir esos puestos en el Congreso. Sí, ya sé, pero es lo que están acostumbrados, no veo que hayan ganado nada, pero es una, insisto, Sí. no investigué demasiado la izquierda, es algo muy personal que creo, pero bueno, estaría bueno capaz... Antes de cerrar, Sí, se terminó convirtiendo en una mina de oro ¿qué cosa? el ¿Quién? espacio de Patricia Bullrich. Sí y no. ¿Por qué? Porque si bien ahora es el gran espacio disputado, Bullrich es irreconciliable con Massa, primero que nada, por su campaña anti-kirchnerista que hizo en los últimos 2 meses. Sí. Y sí, todo el tema de la UCR, del radicalismo y demás, hoy se pueden disputar ir o no con Massa, pero Bullrich tiene la opción de irse con Milei Sí. o quedarse a la espera de que se disipe el espacio electoral, el ecosistema electoral y de a poco volver a formar algo y Frename ahí. Sí, Atento, vos también, porque con Milei Sí. también. Comunicacionalmente pasó un hecho, el domingo fueron las elecciones y el Sí. lunes a la noche ya se empezaba a hablar de un apoyo, de Nosotros, una fórmula. el domingo a la presidencial. noche, Sí. te voy a decir algo, tengo acá. Las palabras que más usó Patricia Bullrich en su discurso fueron valores, Argentina, país, cambio y camino. Y Milei lo que usó, la palabra que más dijo fue cambio. Y la segunda, y kirchnerismo, país, ¿Y Argentina. qué dijo Massa? ¿Tenés ahí? Sí, Massa dijo agradecer Argentina, presidente, argentinos, país. Bien. ¿Sí? Ahí Bueno. vos ves que discursivamente ya el domingo se planteaba en un escenario de cercanía. Bien. Sí, ya hay una fórmula. Sí. Y entonces, mediante una conferencia de prensa Sí. y después van juntos a un programa en TN, Claro. Sí. A dos voces. a dos voces, firman no textualmente, sino una supuesta alianza. Sí. Sí. Y lo termina de radicar un poco Milei con lo que subió a Twitter, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo podríamos llamar Tenemos el fenómeno el de meme. los memes? Porque los usa mucho Milei en Sí, su campaña. Sí, lo usa Sí, muchísimo. es prosumidora al máximo. Básicamente el meme es que Milei subió una foto Sí. de Ahora lo que vamos había a poner una el dato. ilustración de Sí. un león Abrazando un patito. Bien, vamos con vos. Sí. Tenías a... Vamos con Milei, la campaña de Milei. Sí. Lo que la gente está esperando. Vamos De- comunicacionalmente. Sí, comunicacionalmente. En Obje- principio, sí. ahora, después, ¿cómo fue? En principio, previo a la elección nacional, Bien. lo que se planteaba era que Milei tenía que seguir con su discurso. Por lo tanto, el spot que utilizó previo y post, o sea, previo a las elecciones nacionales y post de las PASO, fue exactamente el mismo discurso. Bien. La misma imagen fue igual, básicamente. El spot publicitario El fue spot muy publicitario parecido fue muy uno de otro. parecido, fue muy parecido y se plantea que hubo un error en ese sentido ¿Por porque qué? no le fue bien. Bien. No, Milei fue uno de los perdedores de esta elección. totalmente. No pudo Y crecer. No nada. pudo crecer y es más, perdió un caudal de votos. En realidad, No es que perdió. Claro, Sí. o sea, robaron. Ay, Sí, sí. robaron votos de él, se le dice. de los espacios. De los espacios, Ok. claro. Bien, y en comunicacionalmente, no te me vayas de ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Comunicacionalmente lo que planteó Milei en este último tiempo fue un anti-kirchnerismo. Bien. Bien. En esta última etapa previa a elecciones. Bien. O sea, porque si vamos a su discurso inicial, era una anticasta Totalmente. Bien. que involucraba tanto a los radicales, Bien. a la izquierda, Bien. al espacio del oficialismo. Sí, involucrado gente de otras industrias, tipo Exactamente, periodistas, claro. economistas, ¿no? Armaba una gran corporación, ese es la el casta. claro, y ese es el discurso Sí. que había tomado a sus votantes. Bien. Comunicacionalmente, ¿te juega sí. en contra cambiar el discurso? Yo creo que sí. Sí. Para mí muchísimo.
Porque si vos estás teniendo un gran caudal de votantes con un discurso que los seduce, Sí, vos no podés jugártela a cambiar ese discurso a último momento y jugar con la fidelidad de esos votantes o no. Porque están la fidelidad fuerte, sí. que van a mantener con su postura, y está el que estaba en entre lo voto, no lo voto, no lo voto, y me gustó un discurso, algo que dijo, y Sí, lo pierde, se cae. lo pierde y se cae y se escapa para otro lado. Le va a costar un montón Ahora, sí. al equipo de comunicación de Milei ahora salir a crear un relato, una... Claro. Sí, algo firme, una idea conceptual firme que pueda Sí. integrar vamos en contra de la casta, pero con Claro. parte de la casta Hay dentro. algo que se dice siempre, es que las Sí. palabras no son gratis. No se vuelve No, las Las palabras. palabras cuestan. Y Sí. a lo que voy es, uno Tienen un puede gran pensar peso. diferente. Sí. Puede cambiar de opinión. Sí. Pero cuesta también muchísimo cuando vos usás ciertos términos. Total. Mm. Ciertos términos que son, podríamos decir, muy difíciles. Vos podés decir a una persona, agarro y le digo a Mati que es el demonio. Sí. ¿Sí? Me cuesta la semana que viene, salvo que sea en un modo de chiste o demás, me cuesta Bueno. decirle que Mati ya no es el Por demonio. más que nos abracemos Claro. en cámara, Cuesta después Sí. volver Entonces. a la credibilidad. Bueno, hay otra cosa más, que durante todo este tiempo, Milei, o sea, el espacio de Milei estuvo luchando contra todos los ataques, por así decirlo, Sí. comunicacionales, de otros espacios donde decían, Milei no aporta valor a, no sé, no quiere tener educación pública. Milei viene a sacarnos derechos. Bueno, Entonces, esa es la parte, él quedó del Él, otro claro, lado de quedó- la campaña sí. que generó en ese momento Massa. Sí. Sí. Entonces por ese lado Milei se encargó de aclarar en todo momento, a través de sus diversos discursos, en sus apariciones en la Sí. televisión, en sus redes, que No era primero eso. no era eso. Y vamos con ciertos puntos, que no viene este espacio a sacar derechos, sino que viene a dejar atrás los privilegios. Sí. Bien. El vacunatorio VIP. ¿Te cuesta eso cuando vos tenés que aclarar? bueno, hay gente que Sí. dijo responderle a lo que te están diciendo te va a restar, le dijeron a Milei, ¿no? Hay gente que dice que no debería responder, sino él debería ir con la suya, no hablarle Claro. al otro. Pero para mí el problema Sí. viene previo a eso, que en el espacio no había Sí. un vocero único. Upa, Ok. No había un vocero de Milei sí. y todos los voceros que lo acompañaban mantenían una sola idea. Bien. No, había diferentes voceros. Bueno, ahí va, hay algo que me gusta Sí. de una diferencia que hizo con los otros dos espacios. Si vas Sí. al caso de Patricia Bullrich, también Sí. era lo mismo. Claro. Vos tenías mucha gente de ese espacio hablando, diciendo cosas diferentes. Sí. ¿No? Sí. Pero Y- específicamente lo que yo digo que en un discurso político tiene que haber un solo discurso Y seguir diferentes todos esa voceros. línea. Exactamente, Sí. porque si vos en un plan de comunicación no mantenés un eje o un lineamiento discursivo, se pierde muchísimo todo lo que tiene que ver con, no sé, errarle a las campañas, errarle a lo que proponen. Entonces, vamos al caso de Marra, por ejemplo. Ahí va, sí. Marra, para mí, tuvo un efecto súper negativo a la hora de buscar votos. Total. O sea, porque planteó, ¿qué había planteado Marra específicamente que Sí. destruyó totalmente su alianza? Sí, lo que Marra dijo que fue muy criticado por el tema, habló desde enseñar ESI con pornografía, eso fue hace varios Sí, meses, que quedó sí. en la nada, pero ahora había hablado en contra de Paca Paca, que es un programa en un medio estatal, había Bien. hablado a favor de España, y dijo ciertas cosas que como que fueron improvisadas, las Claro, dijo en el pero momento. desalinean todo el Sí. discurso real. Sí, lo más lindo de todo es que muchas de las cosas que dijo Marra, por ejemplo, eran como opiniones personales que quedaban en el plano de el espacio de Milei propone tal cosa. Claro, porque vos Sí. digas lo que digas, ya estás perteneciendo a un espacio Total. y tenés que ser representante Tenés de que ese ser espacio. coherente con ese espacio. Hagas lo que hagas. Es lo mismo con el comportamiento. ¿Qué pasa ahora, Leo, acercándonos al día de las elecciones y ahora el día después con el espacio de Milei? Con lo que viene al balotaje. Sí, Y es un espacio que ahora cambia un poco su lineamiento anticasta y se lo empieza Sí. a reconocer como un anti-kirchnerismo. Ahí Hacer va. todo lo posible para que el kirchnerismo no Sí. vuelva a ganar la un elección. poquito se sube al discurso de Pato Bullrich ahí, ¿no? Como No que, sé si sube, él trata de diferenciarse Sí. en algún punto, total. porque si no va a ir totalmente, o sea, como a pisarse con su discurso anterior, que era el anticasta. Vos Él sí. lo que estuvo proponiendo igualmente desde siempre, desde que arrancó Sí. su campaña, es nosotros vamos a ser fieles a todos aquellos que no importa Sí.
qué opinión tengan, sino que busquen las ideas de libertad. Total. Entonces, yo no veo mal lo que está haciendo, no lo veo incorrecto, Sí. que el buscar alianza, Ok. pero debería seguir manteniendo un poco más y fomentar mejor su discurso inicial. Sí, bien. Porque si no, ¿qué va a hacer? Va a perder ese caudal de votos o sea, que buscaban la revolución, La por así revolución, decirlo. sí, sí, sí. Los va a perder. Bueno, hoy escuché un análisis que hizo ayer Franco Piso Sí. sobre... ¿Quién es Franco Piso? Franco Piso es un abogado, docente, experto en comunicación, muy bueno en comunicación política, en comunicación Sí. no verbal, y hablaba de que desde el punto de vista de la negociación, Milei y Bullrich no tenían opción para unirse. Franco Piso decía, se tienen que unir sí o sí, desde su perspectiva, desde su análisis, porque si no, quedan truncos, no hay nada que hacer hasta noviembre, no tienen posibilidad de Milei de ganar la masa y Pato Bullrich de sobrevivir inmediatamente políticamente, ¿no? Sí. Entonces, los dos espacios se vieron obligados a unirse y ahora tienen que ir en contra del tienen que resolver el gran desafío de unirse, ¿no? También, porque dijeron cosas muy complicadas, se hicieron, se han dicho cosas de las que es muy difícil volver. Y sobre todo el discurso de Milei de la anticasta y ahora tener gente de esa casta adentro, bueno, que hay un montón de gente en el estudio, le va a generar un gran desafío. Fíjate que una de las primeras cosas que dice en su discurso del domingo fue: quiero felicitar a Jorge Macri, ¿no? Porque, y llamando a sus votantes a votar a Jorge Macri en el balotaje de la ciudad. Y al mismo tiempo habla del balotaje que tiene ahora en presidencia, ¿no? Una especie de decir: nosotros votamos a su gente, ustedes votennos a nosotros. Seguinos en Instagram como Identidades-el podcast o en YouTube como Identidades el podcast, que nos sirve un montonazo.